Segunda parte. Primer relato de la creación del hombre. 12 de septiembre del 79 a 16 de septiembre del 79. Parte 1. En el capítulo precedente comenzamos el ciclo de reflexiones sobre la respuesta que Cristo, Señor, dio a sus interlocutores acerca de la pregunta sobre la unidad e indisolubilidad del matrimonio. Los interlocutores fariseos, como recordamos, apelaron a la ley de Moisés. Cristo, en cambio, se remitió al principio, citando las palabras del libro del Génesis. El principio. En este caso se refiere a lo que trata una de las primeras páginas del libro del Génesis. Si queremos hacer un análisis de esta realidad, debemos, sin duda, dirigirnos ante todo el texto. Efectivamente, las palabras pronunciadas por Cristo en la conversación con los fariseos, que nos relatan el capítulo 19 de San Mateo y el 10 de San Marcos, constituyen un pasaje que a su vez se encuadra en un contexto bien definido sin el cual no pueden ser entendidas ni interpretadas justamente. Este contexto lo ofrecen las palabras: ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y hembra? Mateo 19:4. Y hace referencia al llamado primer relato de la creación del hombre, inserto en el ciclo de los 7 días de la creación del mundo. Génesis 1, del 1 al 2 y 4. En cambio, el contexto más próximo a las otras palabras de Cristo tomadas del Génesis 2:24 es el llamado segundo relato de la creación del hombre, que se encuentra en el Génesis 2, del 5 al 25. Pero indirectamente, es todo el capítulo tercero del Génesis. El segundo relato de la creación del hombre forma una unidad conceptual y estilística con la descripción de la inocencia original, de la felicidad del hombre e incluso de su primera caída. Dado lo específico del contenido expresado en las palabras de Cristo, tomadas primera frase del capítulo cuarto del Génesis, que trata de la concepción y nacimiento del hombre de padres terrenos, así intentamos hacerlo en el presente análisis. 2. Desde el punto de vista de la crítica bíblica, es necesario recordar inmediatamente que el primer relato de la creación del hombre es cronológicamente posterior al segundo. El origen de este último es mucho más remoto. Este texto más antiguo se define como Yahvista, porque para nombrar a Dios se sirve esto del término Yahvé. Es difícil no quedar impresionados por el hecho de que la imagen de Dios que éste presenta tiene rasgos antropomórficos bastante relevantes. Efectivamente, entre otras cosas, leemos allí que formó Yahvé Dios al hombre del polvo de la tierra y le inspiró en el rostro aliento de vida. Génesis 2:7. Respecto a esta descripción, el primer relato, es decir, el precisamente considerado cronológicamente más reciente, es mucho más maduro, tanto por lo que se refiere a la imagen de Dios como por la formulación de las verdades esenciales sobre el hombre. Este relato proviene de la tradición sacerdotal y al mismo tiempo elohista de Elohim, término que emplea para nombrar a Dios. 3. Dado que en esta narración la creación del hombre como varón y hembra, a la que se refiere Jesús en su respuesta según Mateo 19, está incluida en el ritmo de los 7 días de la creación del mundo, se le podría atribuir sobre todo un carácter cosmológico. El hombre es creado sobre la tierra y al mismo tiempo que el mundo visible, pero a la vez el Creador le ordena subyugar y dominar la tierra. Génesis 1:28. Está colocado pues por encima del mundo. Aunque el hombre esté tan estrechamente unido al mundo visible, sin embargo, la narración bíblica no habla de su semejanza con el resto de las criaturas, sino solamente con Dios. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Génesis 1:27. En el ciclo de los 7 días de la creación es evidente una gradación precisa. En cambio, el hombre no es creado según una sucesión natural, sino que el Creador parece detenerse antes de llamarlo a la existencia, como si volviese a entrar en sí mismo para tomar una decisión. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Génesis 1:26. 4.
El nivel de ese primer relato de la creación del hombre, aunque cronológicamente posterior, es sobre todo de carácter teológico. De esto es índice especialmente la definición del hombre sobre la base de su relación con Dios. A imagen de Dios lo creó, que incluye al mismo tiempo la afirmación de la imposibilidad absoluta de reducir el hombre al mundo. Ya a la luz de las primeras frases de la Biblia, el hombre no puede ser ni comprendido ni explicado hasta el fondo con las categorías sacadas del mundo, es decir, el conjunto visible de los cuerpos. A pesar de esto, también el hombre es cuerpo. El Génesis 1:27 constata que esta verdad esencial acerca del hombre se refiere tanto al varón como a la hembra. Dios creó al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó. Es necesario reconocer que el primer relato es conciso, libre de cualquier huella de subjetivismo. Contiene solo el hecho objetivo y define la realidad objetiva, tanto cuanto habla de la creación del hombre varón y hembra a imagen de Dios, como cuando añade poco después las palabras de la primera bendición. Y los bendijo Dios diciéndoles, procread y multiplicaos, y henchid la tierra, sometedla y dominad. Génesis 1:28. 5. El primer relato de la creación del hombre, que como hemos constatado es de índole teológica, esconde en sí una potente carga metafísica. No se olvide de que precisamente este texto del libro del Génesis se ha convertido en la fuente de las más profundas inspiraciones para los pensadores que han intentado comprender el ser y el existir. Quizás solo el capítulo 3 del libro del Éxodo pueda resistir la comparación con este texto. A pesar de algunas expresiones pormenorizadas y plásticas del paisaje, el hombre está definido allí, ante todo, en las dimensiones del ser y del existir. Eche está definido de modo más metafísico que físico. Al misterio de su creación, a imagen de Dios lo creó, corresponde la perspectiva de la procreación. Procread y multiplicaos, y henchid la tierra. De ese devenir en el mundo y en el tiempo, de ese fieri, que está necesariamente unido a la situación metafísica de la creación, del ser contingente, contingents, precisamente este contexto metafísico de la descripción del Génesis, es necesario entender la entidad del bien, y esto es, el aspecto del valor. Efectivamente, este aspecto vuelve en el ritmo de casi todos los días de la creación y alcanza el culmen después de la creación del hombre. Y vio Dios ser muy bueno cuanto había hecho. Génesis 1:31. Por lo que se puede decir con certeza que el primer capítulo del Génesis ha formado un punto indiscutible de referencia y la base sólida para una metafísica e incluso para una antropología y una ética, según la cual ens et bonum conventuntur. Y sin duda todo esto tiene su significado también para la teología y sobre todo para la teología del cuerpo. 6. Al llegar aquí, interrumpimos nuestras consideraciones. En el próximo capítulo nos ocuparemos del segundo relato de la creación, es decir, del que según los escrituristas es más antiguo cronológicamente. La expresión teología del cuerpo que acabo de usar merece una explicación más exacta, pero la aplazamos para otro encuentro. Antes debemos tratar de profundizar en ese pasaje del libro del Génesis al que Cristo se remitió. Al hablar de la materia inanimada, el autor bíblico emplea diferentes predicados como separó, llamó, hizo, puso. En cambio, al hablar de los seres dotados de vida, usa los términos creó y bendijo. Dios les ordena, procread y multiplicaos. Este mandato se refiere tanto a los animales como al hombre, indicando que les es común la corporalidad. Génesis 1 del 22 al 28. Sin embargo, la creación del hombre se distingue esencialmente en la descripción bíblica de las precedentes obras de Dios. No solo va precedida de una introducción solemne, como si se tratara de una deliberación de Dios
antes de este acto importante, sino que sobre todo la dignidad excepcional del hombre se pone de relieve por la semejanza con Dios, de quien es imagen. Al crear la materia inanimada, Dios separaba a los animales y les mandaba procrear y multiplicarse, pero la diferencia del sexo está subrayada solo respecto al hombre. Varón y hembra los creó, bendiciendo al mismo tiempo su fecundidad, es decir, el vínculo de las personas. Génesis 1, del 27 al 28. El texto original dice, Dios creó al hombre, Ha-Adam, sustantivo colectivo. La humanidad, a su imagen, a imagen de Dios los creó, macho, shakar, masculino, y hembra, unekeva, femenino, los creó. Génesis 1:27. Haec sublimis veritas. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Es objeto de reflexión para muchos filósofos, comenzando por San Agustín, quien pensaba que Platón debía conocer este texto porque le parecía muy cercano a sus concepciones. La doctrina agustiniana de la divina essentialitas ejerció mediante San Anselmo un profundo influjo de la teología de Ricardo de San Víctor y de Alejandro de Hales y de San Buenaventura. Pour passer de chere, interpretation philosophique du texte, dil exode à celle, qualitatit Saint Thomas. Il fallait nécessairement franchir les distances qui séparent l'être de l'essence de l'être de l'existence. Le fauvet atmosphère de l'existence de Dieu, y ont franchi. Diversa es la posición del maestro Eckhart, que basándose en este texto, atribuye a Dios las puritas escendi, est aliquid alitus ente. E. Gilson, La Commission Paris, 1944. Vering, páginas 122 a 127. E. Gilson, History of Christian Philosophy in the Middle Ages, London, 1955. Sheet and Words, 810.